y entre lo que son los defectos de otra persona. Muchos matrimonios se rompen simplemente porque nadie les ha dicho que con quien se casa es, si él es varón, con una mujer y la mujer es diferente del varón. O simplemente porque uno vive en una familia y vive las cosas de una manera y instintivamente cree que ese es el modo como se viven las cosas. Luego, cuando se casa, se da cuenta de que hay otros muchos modos de vivir las cosas. Yo voy a retomar este día las diferencias de otra persona. Lo que hay que hacer es promoverlas, igual que la libertad. Cada uno de nuestros hijos, y antes nuestro marido o nuestra mujer, tiene, antes lo decía, el derecho y el deber de ser diferente de nosotros. Y nosotros tenemos que promover esa diferencia. Otro modo de ser que es tan legítimo como el nuestro. Junto a las diferencias están las limitaciones. Limitaciones que tenemos todas las personas. Simplemente hay cosas a las que no llegamos. Las limitaciones es algo con lo que hay que contar y que uno tiene que aprender a respetar. Es bastante importante para evitar conflictos no pedirle a otra persona lo que no puede dar. Luego, cuando llegan los defectos, volveré a retomar esto, pero me parece clave. Es más, ahora en relación con los hijos, una batalla que sepamos que vamos a perder, no hay que lucharla. Ya no se trata de que un hijo no pueda, sino si no quiere hacer esto, ahora simplemente deja claro que está mal, pero no intentes que lo haga. La limitación es lo que a veces no estamos dispuestos. Los defectos son propiamente aquello que en una persona le está haciendo daño a ella o hace daño a los de su alrededor, que es distinto de la diferencia y es distinto de la limitación. Ahora, si decía que las diferencias hay que promoverlas y que las limitaciones hay que contar con ellas y respetarlas, uno no puede intentar o pretender que un hijo que el número no existe para él sea premio Nobel en matemáticas. Conflictos hay de dos tipos y eso es lo que hay que saber. Conflictos que tienen solución o solubles, lo que pasa es que soluble suena también a Alcacercer, pero conflictos solubles y conflictos insolubles. Son los dos tipos fundamentales de entrada. Este autor americano que cita Maturana dice: aunque te parezca que tu situación es única, todos los conflictos matrimoniales y paternofiliales, desde la discusión más rutinaria hasta las guerras abiertas, se clasifican en dos categorías: los que pueden ser resueltos y los perpetuos, es decir, los que formarán parte de nuestra vida siempre de una forma y otra. Para consolarnos, una vez sepáis identificar y definir vuestras disensiones, podréis elaborar estrategias para enfrentaros a ellas. Entonces uno se anima y añade a continuación: problemas insolubles. Por desgracia, la mayoría de los conflictos matrimoniales, un 69%, se inscriben entre los insolubles. Pensando sobre esto es cuando llegué a la conclusión de que no son dos, sino que son cuatro. Unos son los, voy a emplear soluble e insoluble, aunque eso suene a solución y a química, pero se entiende. Los solubles, que son por desgracia los menos, son los que tienen solución, estamos dispuestos a hallarla y a ponerla en práctica, aunque sea con un pequeño esfuerzo. Por ejemplo, dejar que nos cambien el color de la tapicería de nuestro cuarto o de las paredes del dormitorio. Aprender a cerrar las puertas, las ventanas e incluso la tapa del inodoro. Y algunos pocos más. Son los que tienen solución y uno está dispuesto y se resuelve. Bueno, de la tapa del inodoro con los hijos
Yo digo, el orden es de las cosas más divertidas que existen. Porque normalmente uno es desordenado hasta que se casa y empieza a reclamar a sus hijos que sean ordenados. Es una de estas cuestiones, por lo menos yo lo he visto en el 90% de la gente que conozco, es así. Mientras es hijo de familia, o hija, es desordenado. En cuanto pasa a ser padre, es ordenado, sobre todo para poder pedir el orden a los hijos. Pero bueno, son de este tipo los solubles, lo digo en serio. Luego están los solubles e insolubles, que son bastantes más, que son los que podrían remediarse, pero nuestro puñeterito yo se encarga de que nunca se acabe, porque no está uno dispuesto a ceder. Pongo ejemplos de mi vida, o sea, de los que yo incurro. No resistirse a hacer la gracia, a contar el chiste que pone nerviosa a nuestra suegra y que tiene mucha gracia, pero a ella le cae muy mal. Entonces, uno, lo digo, hombre, yo eso lo he superado, creo, pero uno, este tipo de cosas son no son las peores, todavía quedan peores, Este tipo de cosas son las que se podrían resolver, pero uno se da cuenta dónde está el fondo de la cuestión. Es que uno se empeña en que lo que uno hace, sabe, quiere, eso es lo que manda. Entonces, en la misma línea, con menos fuerza que lo de la suegra, es permitir que nuestros hijos, lo decía, lleven el pelo tan largo como les dé la gana, con tal de que lo lleven limpio. Hacer de eso un conflicto es de tontos. Con perdón, o sea, tienen todo el derecho a disentir de mí, pero están equivocados. O sea, yo tengo uno que me saca 20 centímetros, que lleva el pelo por aquí, mi mujer está empeñada en que se lo corte, y cada vez que le dice que se lo corte, se lo deja más largo. Y yo lo felicito. Ya. Prescindiendo ya de la broma, esa es una cuestión en la que no vale la pena gastarse. Porque no es relevante. Sería relevante si detrás de eso hubiera algo que lo suele haber. Pero es algo que es lo normal. Que tiene que ser distinto. El adolescente solo sabe lo que no quiere. Nunca sabe lo que quiere. Dejaremos a la adolescencia. Es una definición muy clara. El adolescente sabe lo que no quiere ser. Por eso, si tú le das otra solución, tampoco esa la quiere. Él siempre sabe lo que no quiere. Entonces, que nuestra hija, vamos a distinguir, porque en este punto me quiero parar también, combine los colores de un modo que nubla la vista o que hace que te duelan los ojos. ¿Qué más da? O sea, habrá que poquito a poco, con cariño, enseñarla a tener gusto. Otra cosa distinta, y ahora lo digo lo de los padres en un sentido, lo anterior no le acabo de explicar, lo explicaré más adelante, Ahora sí digo esto. Hombre, otra de las diferencias que hay que enseñar a nuestras hijas, por ejemplo los padres, es que la percepción del sexo femenino por parte del varón es de entrada muy distinta, ahora ya menos por desgracia, que la del sexo masculino por parte de la mujer. Entonces, el varón ve fundamentalmente de entrada, hasta que ama mucho a otra mujer, ve de entrada el físico. Y la mujer no. O sea, un varón normal, si es educado, diría, he conocido una chica guapísima. Y si lo es menos, diría, una tía buenísima. Eso es lo propio del varón. Una chica, volvería diciendo, he conocido a un chico muy interesante. Y eso es lo más propio. Es imposible que una mujer, me refiero a las madres, sepan que esa hija de 13 años que viene del Corte Inglés vestido por ella monísima, en un abuelo como yo, que quiere con locura a su mujer, le va a provocar nerviosismo. Entonces, quien decide cómo viste la hija en ese sentido es el padre. Porque él sabe lo que la hija puede provocar. Y ahí las mamás no os dais cuenta de que estáis creando ahora sí conflictos y serios, haciendo que vayan vestidos de una manera que no es la correcta. Sigo.
hay conflictos que son insolubles, que son todavía más, por desgracia, son los que no hay modo de eliminar. Y lo que hay que hacer, y nos cuesta, es aprender a vivir con ellos y convertirlo en la gran tragedia de nuestra vida. Esta me parece de las ideas más de fondo en relación a los conflictos, la que antes apuntaba. Entonces, si queréis no hacer conflictivos los conflictos que no se pueden eliminar. Y mientras no se eliminen, aunque se pudieran, tampoco hacerlos conflictivos. Aquí entran muchos, por ejemplo, las diferencias de educación que se han incorporado de tal manera a una persona que no hay modo. O, diciendo un detalle porque me parece que es muy real y hay que sacarlo a la luz, las faltas de educación, no de los hijos, que eso plantea menos problemas porque ya se sabe que los de hoy son poco educados, ¿no? De nuestro cónyuge. Son faltas de educación que le hacen daño y que les cuesta mucho vencer, y no tiene que saber llevarle con una sonrisa y echar un capote. Y a solas intentar echarle una mano sin decírselo. Basta, como antes decía, con quererla mejor. O sea, la eficacia de querer a la otra persona mejor de lo que es que no. O sea, quizás es una idiotez lo que voy a decir porque todos lo hemos comprobado. A mí me basta. Normalmente me lo tiene que decir mi mujer con mis hijos. ¿No te das cuenta que últimamente no le dices nada positivo? Y digo, es verdad. Empiezo simplemente a intentar descubrir lo bueno y sube como la espuma. Y con el cónyuge pasa igual. Entonces, si uno realmente lo quiere como está llamado a ser, que eso es lo que realmente es, lo que está llamado a ser, si uno lo quiere de esa manera, lo hace crecer. Perdonad que me haya puesto un poco fuerte, pero la idea es que los insolubles, lo que hay que aprender es a quitarles hierro. Y he hablado de insolubles que en el fondo se podrían resolver. Los últimos, que son los también abundantes y son, por desgracia, los que realmente hacen daño, son los que yo llamo insolubles, son los que no pueden resolverse. Luego pongo algún ejemplo. Pero estamos convencidos de que sí y de que el otro tiene la culpa de que no se resuelva. Esos son los que realmente pueden romper un matrimonio o una relación entre padre e hijo. Cuestiones, el otro día hablaba, y es una que a todos nos va a llegar. Ayer di una charla por la tarde, después de comer corriendo, a un grupo de médicos. Y luego me vine con uno de ellos. Era sobre, lo he dicho antes, sobre familia-trabajo. Y me dijo, bueno, el problema de la vejez es una enfermedad familiar. Quiere decir que es algo que afecta a toda una familia. De ese tipo de cuestiones que no tienen solución en el sentido de decir, es que esto se puede resolver así, no, esto hay que vivirlo, sufrirlo, disfrutarlo en la medida que se puede, ofrecerlo y tirar por adelante. Ese tipo de conflictos creados por uno son los que al final acaban rompiendo. La idea, volvemos a lo que decía, dos tipos, volvemos a los dos solubles, y ahora intentaremos avanzar en ellos, y aquellos otros en los que hay que quitarle la carga de conflictividad, saber vivir con ellos. Antes lo he dicho, pero me parece que es una cuestión que vale la pena. Es que he cambiado, entre no ver y ver me cambia todo. Vale la pena detenerse en este punto. Es decir, antes decía, el matrimonio es el camino previsto para que uno cumpla la asignatura para la que ha venido a este punto, que es aprender a amar. Esa es mi tarea. Ahora, ¿cómo se logra que en el matrimonio vaya uno incrementando la capacidad de amar? O sea, hay una manera que es, la dejo aparcada. El modo mejor de amar es ser uno muy amable.
en el sentido de hacer muy fácil al otro que te quiera. Esa es la mejor manera de amar a otro. Es hacerle fácil que te ame, porque amándote el otro crecerá y será feliz. Pero aparco esa, que daría para muchas horas, entramos en la relación con el otro. Lo fundamental para que el matrimonio se convierta en ese plano inclinado en el que vas amando cada vez más y mejor, es saber aprovechar hasta el fondo todas las alegrías del matrimonio. Cuando digo todas, porque todas son nobilísimas. Y lo mismo, porque me han dicho que hable de matrimonio y de hijos, es que no se pueden separar. Lo mismo con los hijos. O sea, yo lo han dicho varias veces, y si no lo recuerdo, yo tengo 7, iba a decir tenía, pero para que ahora 6 se me han ido de casa, pero siguen siendo 7, ¿no? Hombre, mi madre sigue diciendo que nunca se lo ha pasado mejor que en las cenas de todos reunidos. Es verdad que era una delicia. Ahora, 7 hijos, pues hombre, por lo menos jadeillo alma. Ahora, yo tenía por costumbre, por lo menos una vez al mes, con cada uno, dedicarle 2 a 3 horas de una tarde. Salía a contarles mi vida. O sea, era yo el que les decía, mira hijo, me pasa esto, tengo este problema, esto me cuesta, adaptado a su edad. ¿Qué se te ocurre? No le pedía que él me contara. Me lo contaba cuando ya quería, que era normalmente muy pronto, porque yo me había abierto mi intimidad a él, que es considerarlo como persona. Yo le doy lo mejor que tengo, que es mi intimidad. Claro, esas 3 horas de un hijo extraído entre 7, con un padre muy ocupado, que incluso sale en la tele, pero que es capaz de dedicarle 3 horas a él solo, al hijo lo hacen felicísimo. Más que las de la madre, perdón. A esto también me refería antes. Hay muchas cosas que puedo explicar. Cómo voy a valorar a la mujer si lo que más quiero es una mujer. Pero en esos momentos no solo el hijo es felicísimo, sino que yo disfruto enormemente de ese hijo. Ese es mi hijo. No el que después a los 5 minutos me la está jugando en casa, como es su deber. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si la periodicidad es de un mes, acopiar la alegría de la conversación por lo menos para un mes. Hay una de las frases de Joubert que a mí me llega más al fondo porque es muy verdadera, es decir, que nuestras virtudes son más nosotros que nuestros defectos, porque son lo que estamos llamados a ser. Por eso conocer a fondo a una persona es saber todo lo que puede ser y quererla así. Por eso uno se enamora y no entiende que el otro se enamore de uno, porque uno sabe cuáles son sus defectos y el otro ve la enorme grandeza que tiene y la ve desde el momento en que la quiere con locura. El amor no es ciego, es clarividente. No solo descubre la maravilla que en este momento el otro es, sino todo lo que está llamado a ser, y se pone a su servicio para que lo sea. Esa es la entrega. Entonces, vuelvo a la idea. ¿Cuáles son las reglas de oro antes de pasar a técnicas? Hay una cosa que me parece muy importante. Pido perdón a Luis porque él ha dicho técnicas. Las técnicas son irrelevantes si uno no cambia la actitud de fondo. El problema de la civilización actual es que ha cambiado los hábitos o virtudes por técnicas. Y las técnicas están ahí fuera. Y las virtudes me modifican a mí. Y siendo yo mejor, actúo mejor. Si no, ya me pueden enseñar lo que quieran, que no hay modo. De todas maneras saldrán técnicas más adelante, pero ahora voy a la actitud de fondo. ¿Cuál es la regla principal de oro para superar los conflictos? Que no es moralina, no es una cosa piadosita para infantes, realmente es querer al otro como es, hasta el fondo, o sea, pero con locura, a cada uno no más ni menos, sino absolutamente, y aprender a ponerse entre paréntesis. El obstáculo realmente invencible para una convivencia
es el empeño en que nuestro modo de ser, o nuestras decisiones, opiniones, o arbitrariedades o caprichos prevalezcan sobre los del cónyuge o los de nuestros hijos. Perdona, Federico, que te nombre. O sea, esta mañana, esta tarde, comiendo juntos, decía algo, yo he acabado la frase, la he acabado yo y no la voy a decir porque es irreverente. O sea, muchas personas están desarmadas porque nunca han pensado que uno es mal juez en causa propia. O sea, esta idea que es para todos nosotros, yo creo que bastante básica, es decir, que la interferencia fundamental, que todo lo malogra, incluso el conocimiento, es la interferencia del propio yo. Para que se note que soy filósofo, de santo antes, pero lo quiero. Cuando Heráclito decía que lo que hay que mantener el oído atento al ser de las cosas, lo que puede interferir es el yo. Es lo que hace que no veas la realidad tal como es. Entonces, si uno realmente quiere algo, acaba viendo que las cosas son distintas a como realmente son. Entonces, esa actitud de intentar, lo explico un poquito más. Hay un momento, y la mayoría de nosotros estamos ahí, en que los conflictos conyugales, uno casi no existen, o ha aprendido la maravilla que es perdonar y ser perdonado. O sea, a veces a mí me dan ganas de meter la pata solo para que me perdone. Lo digo desde el fondo del alma, ¿eh? O sea, ver que otra persona te perdona. O sea, que te quieran cuando eres el triunfador, cuando eres el primero de la clase. Pues eso en el fondo. Ahora, que te quieran cuando eres un auténtico gusano. Lo digo en masculino para que no se ofenda a nadie. Eso es lo que te causa un asombro impresionante. Y eso es lo que creo que uno solo consigue con respecto al otro cuando la actitud es la de ponerse él entre paréntesis. O sea, es cuando los conflictos dejan de serlo, cuando uno sabe anteponer realmente el bien del otro, el de la familia, al propio bienestar, al propio orgullo, al afán de mando. La regla de oro, la voy a decir de dos maneras para pasar a la siguiente, es intensificar y aquilatar la categoría de nuestro amor, poniendo en orden el yo. O, dicho de otra manera, que es muy difícil con los hijos, muy difícil con los hijos, es esforzarse seriamente no solo por respetar, sino por fomentar la libertad de nuestros hijos. Nunca dejo acabar esta pregunta, porque tenemos miedo a la libertad. Ahora, nuestra función en este mundo con nuestros hijos es que cuanto en cada momento de su vida sean lo más libres posibles. En ese momento. Eso cuesta enormemente. Es como la tarea del hogar que uno hace para que luego se la deshaga en 10 minutos y además le queda por fregar. Nosotros traemos a nuestros hijos a este mundo para que sean ellos mismos. Cuando se casó mi hija, hubo varios que me dijeron, ¡qué pena! ¿Cómo que qué pena? Yo estoy feliz. O sea, conseguido para lo que está en este mundo. Mi función, vuelvo a repetir la idea, no es respetar. Eso es muy poco, es promover la libertad de los hijos con sentido común, y eso no hay que añadirlo, pero es respetar. Y eso con los mayores, con los pequeños, con los muy pequeños y con los muy mayores. ¿Cómo se empieza a respetar la libertad de un hijo? Y con eso empalmo con la idea siguiente. Es cuando uno tiene plena conciencia de algo que antes dije muy de pasada, de que él tiene un modo de ser y por tanto tiene un camino que no es el que yo quiera, sino el suyo. Dicho de una manera más densa,
para que no se entienda, ¿eh? Cuando sabe que la mujer, hablo en masculino porque no puede hacerlo de otra manera, está embarazada, empieza desde ese mismo momento a contemplar al hijo recién engendrado, a andarse con contemplaciones e intentar quererlo, y luego cuando nace dedicar media hora, 1 hora al día a contemplar al hijo, para quererlo más y sobre todo para descubrir que su auténtica verdad es que no es mi hijo de mi propiedad, sino que su verdad más honda es que es hijo de Dios. Que es lo mismo que decir persona. ¿Eh? Alguien delante de Dios y para siempre. Que mi misión con respecto a Él es desaparecer y cuesta, excepto en la medida en que contribuya a que Él siga su camino. Es muy normal y es positivísimo que cada persona tenga su propio modo de ser, costumbres, gustos y sus propios padres, que da casualidad que son nuestros suegros. Entonces, eso hay que saberlo, hay que fomentarlo. ¿Y cómo conciliar esas maneras? Hay un término que no me gusta, lo digo así. Uno puede pactar, y a veces hay que hacerlo, y está, ¿eh? Pero eso al término no funciona. O sea, si tú me acompañas al fútbol, después vamos juntos al teatro. Pues muy bien, a lo mejor durante un tiempo, pero al final ese tipo acaba llevando vidas paralelas, uno y otro. Entonces, la otra cuestión después de querer con locura es intentar adaptarse al modo de ser de los demás. Yo me queda muy poquito ya, porque me han dicho que acabo solo una idea.